día, Guido Rodríguez Lugari es abogado penalista y es analista político, fue fiscal general de cuentas de la República de Panamá. En su momento fue llamado por la Fiscalía en el proceso contra el expresidente Martinelli, teniendo en cuenta que la Fiscalía de Cuentas es valga la redundancia, es la encargada de llevar todos esos casos de lesión patrimonial contra el Estado. Doctor Rodríguez, gracias por estar en Caracol Radio. Muy buenos días, Vanessa, un placer poder contribuir con el debate. El gusto es nuestro. ¿Qué fue lo que hizo Martinelli en Panamá? Ayúdenos un poco a entender ese personaje de una dimensión política pues muy importante. Lo decía yo más temprano en 6 AM con Gustavo, que es un hombre que tiene una influencia política enorme, pues puso presidente, que hizo un montón de cosas, que la gente lo recuerda por el metro, por las playas blancas, pero también con unos escándalos de corrupción brutales. Explíquenos un poco esa figura política de Martinelli, por favor. Sí, bueno, Ricardo Martinelli es un empresario que inició su carrera comprándole a un antiguo cliente de él unas tiendas de venta de víveres. Luego eso lo convirtió en la cadena de supermercados Super 99 y en importadora Ricamar, que significa Ricardo Martinelli S.A. Y eso lo convirtió en uno de los empresarios más exitosos en el sector de las cadenas de supermercados. Tuvo pasos efímeros, en algunos de ellos por responsabilidades de carácter político y público. Por ejemplo, fue el ministro de Asuntos del Canal durante la administración de Mireya Moscoso, cuando el Canal de Panamá revirtió a Panamá el 31 de diciembre de 1999. También fue en el gobierno previo de Ernesto Pérez Valladares, director de la Caja del Seguro Social. De ahí salió en malos términos, tanto con el presidente que lo había designado como con los gremios médicos. Y luego de su paso por el Estado, decidió formar su propio partido, el Partido Cambio Democrático. Con ese partido intentó llegar a la presidencia de la República, hasta que en su tercer intento lo logró en el año 2009, obteniendo una mayoría muy contundente del 60% de la votación. Ningún presidente en la era democrática en Panamá ha logrado llegar a la presidencia con esa mayoría contundente, pero como era un partido relativamente nuevo, no tuvo ese éxito para llevar a parlamentarios a la Asamblea, y por lo tanto tuvo que desde el gobierno iniciar una serie de movimientos para que en la Asamblea se pudiera consolidar una mayoría a favor del gobierno. Y eso, ahí comenzaron los cuestionamientos sobre su accionar político, porque utilizó recursos del Estado, más de 400 millones de recursos del Estado, que fueron desviados a través de las juntas comunales, gobiernos locales, para lograr el favor de los parlamentarios. Y así logró consolidar una mayoría sólida de 41 diputados de 71 que tiene la Asamblea. Y eso le facilitó el ejercicio del gobierno. Durante su gobierno, efectivamente, coincidió con el boom de las materias primas en Latinoamérica y en el mundo, con una corriente de bonanza económica, y él aprovechó eso para hacer un gobierno que construyó muchas obras públicas. Usted mencionó, Vanessa, la línea 1 del metro, hizo carreteras, hizo autopistas, hizo algunos centros de salud, pero en todos, prácticamente sin excepción, estaba ahí sembrada la corrupción. Se popularizó a la salida de Martinelli del gobierno. Él no logró elegir, a pesar de ese gobierno con tantas obras, no logró que eligieran a su candidato para continuar. Su candidato era José Domingo Arias, su delfín político en ese momento, sino que se impuso el ex canciller, ex aliado de Martinelli, con quien se pelearon durante la administración de Martinelli, Juan Carlos Varela. A partir de ahí se destapó una serie de escándalos prácticamente en todas las obras de construcción de infraestructura pública. Y el más connotado, por supuesto, es el caso Odebrecht, porque el caso Odebrecht pues, fue un caso prácticamente de repercusiones globales, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, en aquella época se popularizó la frase desafortunada de robó pero hizo. Entonces,
Esa es una síntesis muy, muy corta de lo que representó Ricardo Martinelli o lo que representa en la política panameña. Por supuesto, en el camino se iniciaron los procesos judiciales. Uno de ellos fue el proceso conocido como los pinchazos, por el cual fue extraditado desde los Estados Unidos, donde había sido capturado un año antes, para ser juzgado. Fue encontrado no culpable en 2 ocasiones, porque el primer juicio que lo declaró no culpable fue anulado, y el segundo que se realizó también fue encontrado no culpable, por un caso que a mi juicio era evidente su culpabilidad. Es un caso inédito en la historia panameña, en donde resultaron condenados 2 personas que eran los jefes del Consejo de Seguridad designados por Martinelli en calidad de cómplices, pero el instigador fue encontrado no culpable, increíblemente. Luego vino el otro proceso por el cual está condenado en firme, con condena en firme, que es el proceso conocido como New Business, que consistió en que a través de sobrecostos en contrataciones públicas que se destinaban a una cuenta canasta de una sociedad que se llamaba New Business, nuevo negocio, él logró recaudar casi $42 millones de esos sobreprecios para comprar un conglomerado de medios de comunicación, la editora Panamá América, que edita los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día. Esa es, Doctor Rodríguez, en resumidas cuentas, la historia del señor Martinelli en esa materia. Doctor Rodríguez, le quería preguntar por esos juicios. Usted sabe que en nuestros países esos juicios siempre tienen un componente político, muchas veces tienen legitimidad, otras veces no tienen legitimidad, y por eso muchas veces se habla de persecución política en medio de esos juicios. ¿Cómo se perciben esos juicios que condenaron a Martinelli en Panamá? ¿Hay una legitimidad, una independencia de las Cortes? ¿Fueron vistos en algún momento como persecución por ese distanciamiento que hubo con el presidente Varela? ¿Cómo se conciben esos juicios en Panamá? Bueno, evidentemente el argumento de la defensa del expresidente Martinelli siempre ha sido que se trató de una persecución política. Sin embargo, en el caso por el cual fue condenado, y condena que está en firme porque fue recurrida en todas las instancias correspondientes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, y en todos los casos fue ratificada la condena, confirmada la condena, y la multa, porque tiene también una multa que todavía no ha pagado, de 19.2 millones de balboas. El argumento del Ministerio Público y de gran parte de la sociedad es que efectivamente fue, y de los testigos además, porque parte de los que participaron en el esquema fueron testigos del Ministerio Público y confesaron el esquema de corrupción con sobreprecios. Entonces no podemos caer en aquello de que cada vez que hay un político involucrado en los casos judiciales que tienen que ver con el ejercicio público, ciertamente, pero que no son delitos políticos, se conviertan en un caso de persecución política. Ciertamente hay casos de persecución política en algunos países, ¿no?, que se conocen claramente: Venezuela, Nicaragua, qué sé yo, Cuba. Pero en Panamá realmente esos son casos de delincuencia común, de delincuencia de cuello blanco, que fueron procesados como nunca antes se habían procesado, porque en Panamá lo que pasaba antes era que se hacían pactos de no agresión entre los políticos. Bueno, en el 2014 se rompió eso y se ha mantenido porque los procesos continúan a 11 años después, con otra administración, incluso con la administración del presidente Molino. ¿Por qué? Porque la justicia es un poder separado del Estado, que goza, por lo menos en el papel y en la Constitución, de independencia para actuar. Claro, como entonces, la democracia. Ahora en noviembre, está fijada la fecha para el juicio de Odebrecht. Ese es otro caso que tiene el señor Martinelli que hacerle frente, y también el señor Varela, su antes aliado y adversario. Ambos están llamados a juicio junto con 42 personas más. Entonces, y además en este caso de Odebrecht hay una connotación muy especial, que es que los hijos del señor Martinelli, ambos hijos varones, fueron ya condenados en Estados Unidos, confesos de haber blanqueado $28 millones para el padre, que había recibido como soborno por darle contratación de obras públicas a la compañía Odebrecht. ¿Y los hijos están presos o pagaron la fianza?
Los hijos pagaron la pena a las que fueron condenados en Estados Unidos. Fue una pena reducida porque colaboraron con la justicia norteamericana y fueron deportados a Panamá. Los hijos hoy son parlamentarios centroamericanos en calidad de suplentes. Uno de ellos y el otro parlamentario de la Asamblea Nacional también en calidad de suplente. ¿Por qué y cómo entiende uno que un tipo como Martinelli, que no tiene ningún tipo de acercamiento ideológico, ni con el gobierno de Nicaragua, ni con el gobierno de Colombia, termine primero recibiendo asilo en Nicaragua, bajo el gobierno nicaragüense, y ahora bajo Colombia? ¿Eso es qué? ¿Eso es por qué? Bueno, esos son, sin duda alguna, compromisos de naturaleza inconfesable, ¿no? Con el gobierno de Nicaragua, o sea, y eso fue muy cuestionado acá, como el presidente Martinelli, el expresidente Martinelli, cuando decide, ya cuando la condena quedó en firme, cuando decide asilarse, se asila es en la embajada de Nicaragua, habiendo posibilidad de asilarse en cualquier embajada, en una embajada de una dictadura feroz, como es la dictadura de Ortega y Murillo. Y ahí duró 16 meses asilado con un intento fallido del gobierno panameño que le otorgó el salvoconducto, pero que no fue materializado porque la señora copresidenta, Rosario Murillo, en un acto realmente muy folclórico, expresó que no iban a recibirlo, después de haberle otorgado el asilo diplomático en la embajada, que no iban a recibirlo porque supuestamente peligraba la seguridad del señor Martinelli. Ahí está que eso era un cuento. El señor Martinelli salió el sábado de la sede de la embajada de Nicaragua y se fue a su avión privado en un aeropuerto de Panamá y viajó a Bogotá sin ningún problema. Entonces, es todo muy turbio, porque yo decía esta mañana en mi programa que las convenciones de asilo, todas, que es una institución muy latinoamericana, establecen ciertamente todas, tanto la de La Habana, la de Montevideo como la de Caracas, del 28, 33 y 54, establecen que no es lícito conceder asilo a personas que han sido procesadas o que están siendo procesadas o condenadas por delitos comunes. Pero a renglón seguido, en el artículo siguiente, todas las convenciones dicen que el Estado asilante es a quien corresponde calificar el delito. Entonces ahí hay una evidente contradicción. Pienso yo que en aquellas épocas, 28, 33 y 54, los gobiernos eran más cuidadosos al momento de calificar el delito por el cual se pedía asilo. Pues bueno, este es un tema del que seguramente seguiremos hablando. Guido Rodríguez es abogado y es analista político, abogado penalista. Me queda una interrogante. Yo tengo una imagen, una foto del embajador de Panamá en Colombia, sentado, que se llama Mario Voigt, sentado el sábado con Martinelli, que es un fugitivo de su país, en un restaurante con whisky en mano, como si nada estuviera pasando. ¿El embajador puede hacer eso? Bueno, eso ha sido motivo de mucha crítica, porque eso lo que revela es que a los embajadores, o a algunos embajadores, no se les explica bien cuál es el cargo que ostentan, y en el caso de este embajador, Mario Voigt Galindo, ostenta la representación del Estado panameño, y el Estado panameño incluye a la justicia panameña ante la República de Colombia. Y entonces que esté partiendo con un prófugo de la justicia panameña a manteles, bebiendo y comiendo, pues deja muy mal parada a la Cancillería panameña, ciertamente. Gracias, abogado. Un gusto tenerlo aquí. Cómo no, con mucho gusto. Abogado penalista, analista político, Guido Rodríguez.